We should not use knowledge as a shield. Use knowledge as an umbrella, not as a shield. Santa Fe. Hola a todos, muchas gracias por conectarse con nosotros en la tarde de hoy. Les damos la bienvenida a este espacio tan especial que creó para ustedes el Centro Comercial Santa Fe, pensando en el bienestar de sus hijos y en la salud de ellos. Mi nombre es Alejandra Villegas, hago parte del equipo de Primavera, Agencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, y además soy mamá de 2 niños, Maximiliano de 3 años y medio y Matías, que acaba de cumplir 1 año. Tengo la fortuna que la invitada de hoy fue mi asesora en el inicio de la alimentación complementaria de mi Matías. Compartiremos este espacio con Ángela Villegas, ella es nutricionista especializada en alimentación infantil. La dinámica de este webinar es muy sencilla. Primero empezamos con la intervención de la doctora. Aquí en las casillitas, en el chat, pueden dejar ustedes todas las preguntas y al final vamos a tener un espacio con ella que les va a resolver muchas de sus inquietudes. Empecemos. Buenas tardes, qué bueno que aceptaron esta invitación. Me alegra muchísimo que quieran incorporar hábitos de vida saludables y mejorar los hábitos no solo de los niños, sino también de toda la familia. Bienvenidos, me presento, mi nombre es Ángela Villegas, yo soy nutricionista, estudié nutrición en la Universidad de Antioquia, también tengo una experiencia en inteligencia emocional. Eso me ha permitido desarrollar estrategias con mis pacientes para mejorar un ambiente emocional sano y efectivo, sobre todo a nivel de la alimentación. También soy certificada en alimentación complementaria, que es la alimentación desde los 6 a los 12 meses, que inician pues los niños con este proceso. Soy certificada en alergias alimentarias. También tengo una certificación en Picky Eater, que es el niño que no come, y tengo un diplomado en nutrición infantil con la Sociedad Colombiana de Pediatría. Además de esto, soy mamá de 2 hermosas hijas
que me han permitido desarrollar y tener como toda la experiencia de todo lo que he estudiado en mi hogar y también desarrollar estrategias efectivas que nos ayuden también en la consulta. Vamos a comenzar con este tema tan maravilloso que es el poder de los alimentos en el desarrollo de los niños. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante los alimentos y toda la alimentación de nuestros hijos a nivel del día? Y para mí es muy importante que ustedes comprendan que mantener una alimentación saludable durante la infancia es fundamental para su crecimiento y desarrollo. Por eso es importante que ustedes conozcan, que reconozcan los grupos de alimentos, que sepan qué ofrecer, porque los niños desde que se levantan hasta que se acuestan deben obtener calidad nutricional y variedad. Y eso es lo que nosotros como padres debemos hacer para que su correcto crecimiento y desarrollo sea efectivo. Pero también debemos inculcar hábitos saludables desde pequeños, porque eso ayuda muchísimo a prevenir enfermedades como sobrepeso, obesidad, de retardo en el crecimiento, anemia y ya enfermedades en la edad adulta como diabetes, hipertensión y colesterol alto. Por eso también es fundamental y podemos empezar desde ya, nunca es tarde. Siempre necesitamos inculcar estos hábitos de alimentación en nuestros hijos para que en la edad adulta nos agradezcan este regalo que nosotros les estamos incorporando desde pequeños. Pero entonces, ¿en qué se basa esta alimentación saludable? Se preguntarán ustedes. Nosotros necesitamos que el 90% de la alimentación de sus hogares sea comida real. Esa es la base de la alimentación en los niños y en toda la familia. Incorporar estos hábitos en el hogar que lleven a construir una salud y bienestar a largo plazo. Nosotros estamos previniendo en salud para no curar en enfermedad. Ese es nuestro objetivo a nivel de alimentación infantil. Nosotros no queremos curar un niño con diabetes, nosotros no queremos curar un niño con sobrepeso, con obesidad, nosotros queremos que ustedes implementen estrategias que ayuden a mejorar ese bienestar a largo plazo. Y se basa en productos saludables. ¿Cuáles son los productos saludables? Los que ustedes conocen los ingredientes, 1, 2, 3 ingredientes conocidos y los alimentos sencillos y provenientes de la naturaleza, que tú vayas al mercado y que no tengan empaques, que sean productos de la tierra, que tú cojas frutas, verduras, granos. Esa se debe basar la alimentación de la familia y sobre todo la alimentación de los niños. Pero entonces, ¿cómo empezamos a ofrecer esos alimentos? Entonces, nosotros tenemos un plato que es el plato para que los niños coman saludable y se distribuye en varios grupos de alimentos. Lo ideal y nuestra función como padres es exponerle todos esos grupos de alimentos y que ellos se relacionen con todos los nutrientes y que lo beneficien a nivel de su crecimiento y desarrollo. Entonces, dentro de este plato del buen comer, tenemos los alimentos protectores, que son las frutas y las verduras, incluimos también los alimentos energéticos, que serían los granos y cereales, los alimentos formadores, que son las proteínas, que ahorita vamos a hablar de todos estos grupos de alimentos y sus funciones y su importancia, las grasas saludables y por último los líquidos. Entonces, así se debería de distribuir el plato, sobre todo de las 3 comidas principales para los niños. Vamos a hablar de los alimentos y de los grupos de alimentos. Entonces, el plato ya sabemos cómo es la distribución, pero queremos saber qué función es, cuál es la función de cada alimento y cómo beneficia a nuestros hijos. Entonces, los alimentos protectores, como su nombre lo indica, nos protegen contra las enfermedades, son las vitaminas y los minerales y son fundamentales en el crecimiento y para mantener ese sistema inmune súper activo, porque ustedes saben, el sistema de defensas lo proveen las vitaminas y los minerales, y las frutas y las verduras son las que contienen estos nutrientes. ¿Qué pasa con estos alimentos? Son muy poco aceptados, son los que más rechazan y los que ustedes de pronto se estresan un poquito más en ofrecer porque saben los beneficios, pero no son tan aceptados por los niños. ¿Cuál es la clave? Muchísima exposición. Ellos no conocen lo que no ven. Si ustedes no exponen
esta variedad de frutas y verduras, sus colores, sus formas, sus texturas, no podemos lograr aceptación, no podemos lograr de pronto una sensibilización a largo plazo de toda esta calidad de alimentos. ¿Cuál sería como la porción indicada más o menos según la edad? Los niños deben de comer entre 3 a 5 porciones de frutas al día. Comer de frutas y verduras. Comer, pero ojalá las comieran, pero sí exponerlas, ¿cierto? Entonces, más o menos entre 1 a 3 años se deben de comer 3 porciones entre frutas y verduras al día y después de los 4 años, 5 porciones totales al día entre frutas y verduras. Vamos a hablar de los alimentos energéticos. También son fundamentales, son importantes dentro de su desarrollo. Son los que, como su nombre lo indica, le proveen energía a nuestros hijos, energía para el cerebro, para que estén en sus actividades diarias, para que estudien. Entonces, las abuelas nos decían, es que el niño necesita azúcar porque es el que lo despierta. No es azúcar como tal, es el carbohidrato como tal el que le ayuda y el que necesita él para proveer esa energía inmediata. Lo que pasa es que no son este tipo de azúcares lo que necesita, sino cereales que lo nutran, cereales complejos como los granos enteros, como los tubérculos, papa, plátano, yuca, maíz, arroz, pasta, avena. Todos estos tipos de cereales son los que necesitan nuestros hijos para proveer esa energía. También tenemos los alimentos formadores, como su nombre lo indica, forman, ¿cierto? Esa es su función. Y la función para los niños es ayudar en el crecimiento, ¿cierto? Entonces también son fundamentales. Las proteínas se encuentran en la carne, en el pollo, en el pescado, en el huevo, en el pavo. También las encontramos de origen vegetal, como las leguminosas y los frutos secos. Y también cubrimos un poquito el requerimiento total del día, lo complementamos con lácteos, que también tienen un aporte de proteína. Las grasas saludables también son fundamentales dentro de ese plato. Necesitamos ese aporte de grasas saludables porque los niños desde su nacimiento hasta los 5 años todavía su desarrollo cerebral está en funcionamiento, o sea, se termina de desarrollar el cerebro a los 5 años. Entonces tenemos toda esta etapa para proporcionarle alimentos que nos ayuden a ese desarrollo. ¿Qué alimentos son las grasas saludables? ¿En qué alimentos los encontramos? El aguacate, la mantequilla de frutos secos o los frutos secos enteros ya para mayorcitos, el aceite de oliva, las aceitunas, las semillas de calabaza, girasol, ajonjolí, chía, todas estas semillas le proveen muchísimas vitaminas, fibra y grasas saludables. Y los líquidos son fundamentales. Nuestros hijos necesitan hidratarse y el líquido por excelencia es el agua. No hay otro más, no hay intercambios. Necesitamos adquirir ese hábito del consumo de agua de nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? No es de la noche a la mañana, no es que entonces el niño tomaba jugos todos los días, entonces ya se los vamos a cambiar por agua mañana porque en esta charla dije que el líquido que debe ser es el agua. Lo importante es que hagamos ese cambio progresivo, pero este hábito es un hábito adquirido. El hábito de tomar agua es con muchísima exposición. También una estrategia es poner termitos de agua por toda la casa, que eso ayuda muchísimo a que ellos tengan fácil acceso a este líquido. Termitos divertidos, también ensayen la temperatura. Hay unos niños que les gusta el agua fría, otros niños les gusta el agua ambiente. Entonces, manejar estas estrategias nos ayuda muchísimo a que incrementemos el consumo de líquido durante el día. Pero bueno, les hablé de los alimentos, de sus beneficios y no falta una parte de la ecuación para desarrollar estrategias y un ambiente emocional efectivo también dentro de la alimentación. No solo es que conozcas los alimentos, no solo es que conozcas los beneficios, necesitamos implementar estrategias ambientales y emocionales en nuestros hijos para que esa exposición, que tú ya la conoces, que ya sabes qué alimentos son los que debes exponer, sea efectiva y sea dentro de un ambiente emocional sano. Y esto se llama alimentación intuitiva. Entonces, grupos de alimentos, comida real, más una alimentación en que tú conozcas a tu hijo. Tu hijo es diferente
al de los demás. Cada niño es diferente, cada mamá es diferente y es muy importante mirarlos a los ojos, conocer sus señales de apetito y saciedad, qué le gusta, qué no, qué texturas acepta más que otras. Conocer todo eso nos va a ayudar a mejorar la aceptación de los alimentos rechazados o los alimentos no aceptados, que como sabemos son importantes dentro de su crecimiento y desarrollo. Esta alimentación intuitiva fomenta un ambiente familiar adecuado para generar una sana relación con la comida. No solo es comer, y tú le puedes decir a tu hijo mil cosas, que los alimentos lo van a hacer fuerte, que la espinaca va a ser como Hulk, pero a él le puede salir por un oído y le entra por el otro, ¿cierto? Lo importante es implementar estrategias efectivas para que ellos no solo asocien los alimentos como que sean buenos, sino que también sea dentro de un ambiente sano dentro del hogar. Estas estrategias ambientales influyen, por ejemplo, en una interacción familiar. Es fundamental, papás, que se sienten en la mesa con sus hijos. Veo muchos niños comiendo en la cocina, comiendo con la empleada, y esa falta de interacción es lo que genera que ellos sean apáticos con ese momento de la alimentación. La interacción familiar beneficia todo ese momento y permite que ellos disminuyan como ese nivel de estrés, ansiedad, y ustedes también se interactúan en momentos de conversación, momentos de risas, que sea un momento en que sea ameno, va a beneficiar mucho el proceso de la alimentación con los niños. Otra de las estrategias ambientales es la participación en las comidas. Lo que les estaba diciendo ahorita, los niños no comen lo que no ven. Él no te va a decir un día, mamá, ¿me puedes sacar el brócoli que he visto en la nevera que tú guardas? Tú se lo debes exponer o debes siquiera relacionarlo con los alimentos, que ellos lo toquen. Le puedes decir que te ayuda a lavar las verduras, que te ayuda a revolver la ensalada. Toda esa participación en las comidas también disminuye muchísimo los niveles de ansiedad y permite que los niños sean más receptivos a probar nuevos alimentos. Prácticas positivas en la mesa, sin forzar, sin obligar, sin amenazas, sin decir, cómete esto para que te puedas comer aquello, cómete las verduras porque la mamá te lo hizo con todo el amor del mundo y te lo tienes que comer. Estas prácticas son poco efectivas y no nos benefician para la aceptación de alimentos. La duración de las comidas. Es importante mantener unas rutinas establecidas en casa y dentro de esas rutinas son los horarios de alimentación. Nosotros podemos ser flexibles en diferentes cosas, pero los horarios establecidos permiten un orden en casa y que ellos sepan que a esta hora nos sentamos a comer, que a esta hora nos sentamos a desayunar. Esto nos ayuda muchísimo a mejorar los hábitos de alimentación. Lugares y posturas adecuadas en los niños. Fundamental, un niño que se siente en una silla que le queda gigante, que no apoye los pies, un niño que se siente en la mesa y ni siquiera pueda visualizar los alimentos. Necesitamos una muy buena postura, que ellos visualicen bien, que estén cómodos donde estén sentados. Y permitir la exploración también beneficia muchísimo la aceptación de los alimentos. Mamás que no les gusta que se ensucien, que no les gusta que cojan los alimentos con las manos, que de pronto les da desagrado que cojan siquiera, se sensibilicen a probar tan siquiera, pero lo quieran escupir. Es muy importante que ustedes también disminuyan ese nivel de ansiedad de que no cojan los alimentos, no los quieran tocar o se ensucien, porque también esta sensibilización a ellos les permite y permitir esa exploración lo beneficia muchísimo para asociarlo con los alimentos. Quiero enfatizar un poquito en los horarios porque sé que es una de las inquietudes que se generan mucho en consulta y es cuánto tengo que esperar entonces en la mesa para que mi hijo coma, porque normalmente, y lo hemos hecho muchas veces, sobre todo a nosotros también nos lo hicieron nuestras mamás y nuestras abuelas a nuestras mamás, que hasta que no limpiara el plato, no se paraba de la mesa, entonces eran horas en la mesa, la comida fría, y pues esta práctica no es efectiva. Realmente nosotros necesitamos establecer el horario, ¿cierto? Entonces, dentro de los hábitos los hábitos de rutina en la casa, ustedes pueden planear más o menos, pero lo ideal
es que la duración de las comidas principales sea más o menos entre 20 y 30 minutos máximo. ¿Listo? Entonces ustedes colocan el plato, le ofrecen el plato a sus hijos, amor, mira tu plato, coge de ahí lo que quieras y lo que no lo puedes dejar o lo puedes poner aparte y esperan más o menos 20 minutos a 30 a que coma lo que vaya a comer y ya retiramos el plato y volvemos a ofrecer el siguiente momento. Esas serían las prácticas efectivas a nivel de rutina y horarios. Pero bueno, una de las consultas más frecuentes, ¿qué pasa si mi hijo no come verduras, no come frutas, no acepta ciertos alimentos? Como les digo, nuestro papel como padres es ofrecer calidad nutricional y variedad. Eso es fundamental. Entonces ya conocemos los grupos de alimentos y ya sabemos qué ofrecer, ¿cierto? Pero el papel de ellos es elegir qué comer de lo que ustedes les están exponiendo en el plato y la porción. Esa es la forma de elegir de ellos. Nosotros no podemos esperar a que ellos limpien el plato y las expectativas de porciones de nosotros son muy altas, que ahorita vamos a fijarnos en las porciones, y eso permite que ustedes manejen un nivel alto de ansiedad porque tiene que comer, pero si ustedes exponen el alimento y ofrecen la calidad nutricional, deben esperar solamente que ellos tomen la decisión de qué elegir de ese plato. Cada grupo de alimento lo beneficia. Exponerlo constantemente sin forzar los relaciona y los sensibiliza a los alimentos. Quiero que eso les quede súper claro en la mente. Exposición y sensibilización sin forzar. Eso es fundamental dentro de las prácticas de un ambiente nutricional adecuado para toda la familia. Pero ustedes también necesitan recomendaciones. Bueno, ¿cómo hago entonces para mejorar esa aceptación de alimentos? ¿Cómo hago para yo poderles exponer esta variedad de alimentos dentro de la alimentación? Porque realmente no comen sino pasta, no comen sino esto. Necesitamos unos tips que les van a ayudar a que tus hijos coman saludable, y no solo tus hijos, ustedes también, porque esto no es solo para ellos, esto es para toda la familia. Entonces, lo principal, papás, es dar ejemplo. Nosotros necesitamos ser congruentes con lo que decimos. Yo no puedo decir, qué rico las verduras, son deliciosas, y tú no las comes. Entonces muchos motivos de consulta son: yo quiero que mi hijo coma de todo, yo quiero que mi hijo pues acepte toda la variedad de alimentos, y yo les pregunto, bueno, ¿y tú lo comes? Ah, no, doctora, definitivamente a mí esta verdura no me gusta. Entonces, ¿cómo puedes esperar a que él también le gusta si tú no lo haces? Entonces el ejemplo es fundamental, ¿listo? Y ellos aprenden más por imitación que por lo que tú les digas. Tú les puedes decir mil cosas, como les estaba diciendo ahorita. Puedes decir que las frutas aportan muchas vitaminas y que las necesita comer porque son beneficiosas para ellos, pero ellos aprenden de lo que tú haces, y si tú no lo haces, no puedes esperar que ellos también lo hagan. Entonces, mucha congruencia con los objetivos que estás planeando. Respetar el apetito del niño, lo que estábamos diciendo ahorita, que tiene que limpiar el plato. No sabemos, nosotros como padres no tenemos el conocimiento de las porciones, si es que no están con una asesoría nutricional, y eso permite que las expectativas de ustedes a nivel de que se limpie el plato sean muy altas. O sea, las porciones no son las que necesitan los niños. Las porciones que ustedes les están poniendo en los platos a veces exageran tanto, y además quieren que se coman toda esa cantidad. Entonces, aprender y conocer las porciones les va a ayudar muchísimo a disminuir esas expectativas y bajar el nivel de tensión en la mesa, porque se van a dar cuenta que las porciones, según los requerimientos de los niños, son muy pequeñas. Muy bueno que coman más, pero cuando ustedes conozcan la porción ideal, se van a dar cuenta, y me van a decir muchas mamás, que realmente le están ofreciendo mucha cantidad de alimentos. Entonces, les voy a explicar las porciones. Las porciones son de acuerdo a la mano de sus hijos. Entonces vamos a hacer una actividad
y es que ustedes en una hoja van a calcar el plato de sus hijos. Ojalá sea un plato agradable a ellos, que tengan muñequitos si les gustan dinosaurios, si son más pequeñitos, que tengan divisiones, que es muy importante para que ellos reconozcan y diferencien todos los grupos de alimentos, colores, texturas diferentes. Este plato lo vamos a calcar en una hoja. Entonces tú calcas el plato y coges la mano de tu hijo y empiezas a calcar los grupos de alimentos según la manito de tu hijo. Entonces tú dices en la hojita, tú dices, bueno, el grupo de proteínas es la palma de la mano de mi hijo. Entonces yo llego y lo calco en la hojita y le pongo la palmita de la mano de mi hijo. El grupo de los vegetales son las dos manitos en la mitad, un circulito, y esa es la porción de vegetales de tu hijo, la mano de tu hijo. Los lácteos son 2 deditos de tu hijo. Las frutas son el puñito de tu hijo. Cuando ustedes se den cuenta, ustedes van a decir, o sea, yo le estaba ofreciendo como una porción de adultos. Los cereales y leguminosas y también las pastas, la manito de tu hijo. Y las grasas saludables es el dedito índice de tu hijo. Quiero que hagan ese trabajo y con eso se van a ayudar muchísimo a bajar los niveles de ansiedad en la mesa, que eso es lo que nosotros pretendemos, que eso es lo que yo pretendo a nivel de educación, que ustedes disminuyan esos niveles de ansiedad, disminuyan expectativas, ofrezcan en la porción indicada. Ojalá se comieran toda la porción, a veces sí, a veces no. El apetito de los niños es muy variable, como el apetito de nosotros también. No todos los días nos levantamos con ganas de desayunar, es igual en los niños, ¿cierto? Pero ofrecerles variedad durante todo el día nos va a permitir que nosotros estemos tranquilos de que de cada grupo de alimentos ha comido alguna cosita durante el día. Y eso nos beneficia mucho a nivel emocional. Bueno, quiero enfatizar un poquito en este tema porque esto también ha permitido que la consulta, sobre todo de no come, mi hijo no come, mi hijo solamente come, toma yogur y come galletas, es una de las consultas más comunes. Pero necesitamos implementar una estrategia en nuestra casa y necesitamos reducir la oferta de golosinas y paquetes en nuestro hogar. Dejémoslos para otros momentos. Puede ser un cumpleaños, puede ser que la abuela se lo llevó y lo saturó de dulce, está bien, pero no está dentro de la casa. Dentro de nuestro hogar, recuerden, casi toda la base de la alimentación que sea comida real. Y las golosinas y los paquetes no lo son. Además son productos altos en azúcar, grasas saturadas, sodio, sensibilizan al niño, sensibilizan el paladar del niño a sabores muy altos. Y eso no permite que acepte el sabor natural de los alimentos. Entonces decimos, bueno, se come con agrado todo lo que sean paquetes, todo lo que sean yogures azucarados y prueba una fruta de una verdura, no le va a saber a nada porque realmente los alimentos naturales son muy neutros. Necesitamos un poquito más, así los sazonemos un poquito, son alimentos que neutralizan muchísimo el sabor y estos alimentos altamente palatables que son los procesados, los paquetes, las golosinas, el paladar del niño se mantiene en un nivel alto, o sea, él necesita comer esos sabores o que los alimentos que él consuma sean de un sabor muy alto para que le agraden. Entonces, esto lo ideal es que no lo tengamos en nuestro hogar. O si lo tenemos, comenzar un proceso que sea progresivo de empezar a eliminar este tipo de productos. Además, debemos evitar estos productos que contengan colorantes, conservantes, azúcar, endulzantes artificiales, carragenina, tartrazina, glutamato, nitritos, aceite de palma. Todos estos nombres grábenselos porque todos los procesados, la mayoría de los procesados, contienen todo este tipo de ingredientes que no beneficia la salud de nuestros hijos. Y además, como les digo, los sensibiliza a sabores muy fuertes y por eso la aceptación de la comida real va a ser poco efectiva. Entonces, ojo con estos ingredientes. Entonces, realmente necesitamos disminuir la oferta en nuestro hogar. O sea, ¿qué quiere decir? No es que no se pueda tomar un jugo de caja de vez en cuando en la calle, pero dentro de nuestro hogar
ojalá estos productos no se lo ofrezcan a sus hijos. Jugos de caja, leches achocolatadas, yogures azucarados, paquetes, papitas, chitos, estos paquetes naranjadito, de esos coditos naranjaditos, cereales azucarados, gomas, gomitas, dulces, galletería, tanto salada como dulce, los sensibilizan muchísimo el paladar, panes de molde, tienen muchísimos colorantes e ingredientes que realmente no son adecuados para la alimentación infantil, y los embutidos. Entonces tratemos de empezar a disminuir esos alimentos en nuestro hogar para beneficiar a los niños y sensibilizarlos más a los alimentos reales. Esto es progresivo, esto no es de la noche a la mañana. Como les he dicho desde el principio, todo cambio en los niños debe hacerse progresivamente, porque no podemos quitarle de la noche a la mañana las cosas que lo han hecho casi durante su vida o desde que empezó su alimentación. Pero si lo hacemos progresivo, vamos a ver muchos beneficios. Y quiero recordarles que estos productos procesados en grandes dosis pueden generar en los niños hiperactividad, distensión abdominal, gases, insomnio, exacerba síntomas de asma, urticaria, dermatitis, aumenta niveles de colesterol, problemas de metabolismo en el hígado y, muy importante en este momento, nosotros necesitamos ese sistema inmune a tope. O sea, ese sistema de defensas lo necesitamos súper activo, y toda esta cantidad de procesados debilita nuestro sistema inmune y el de nuestros pequeños. Entonces, comencemos a disminuir estos procesados en casa. Bueno, otra de las estrategias, y es como les estaba diciendo ahorita, ojalá los platos de los niños sean divertidos, ojalá pongamos un poquito de creatividad en esos platos, pues no tenemos que hacer como payaso todos los días o ingeniarnos para decorar el plato todos los días, pero sí pequeñas cositas que puedan generar en el niño algo como de descubrimiento, que sea divertido, que sea menos sentarse en la mesa, porque como les dije ahorita, para ellos la comida no es importante. Tú le puedes decir 1000 cosas y a ellos les sale por un oído y les entra por el otro, pero si tú le expones divertidamente los alimentos, no va a ser una obligación sentarse en la mesa, sino que puede ser algo de descubrimiento y puede ser algo divertido para ellos. Entonces, un toque de creatividad, cualquier cosita, nos ayuda muchísimo a mejorar la aceptación de alimentos y a disminuir también la tensión en la mesa, porque van a estar pendientes de los dibujitos y de las cositas que de pronto le pusiste en el plato. Sensibilizarlos a los alimentos también es fundamental. Como les dije ahorita, prácticas positivas dentro de la alimentación, dejarlos que toquen, dejarlos que también, si están más grandecitos, que preparen recetas. Es muy importante que ellos conozcan de dónde provienen las preparaciones. Yo les voy a contar una anécdota con un paciente, y es que en el plan que les hice, les recomendé que cocinaran juntos. Y bueno, entonces les recomendé que hicieran unas arepitas desde el inicio, con la masita, que les agregaran las cositas que quisieran. Entonces, entonces la mamá y el niño empezaron a hacer las arepas, las pusieron en la parrilla, y el niño estaba asombrado y dijo: mamá, ¿las arepas se hacen así? Y él: sí, ¿por qué? Es que yo pensé que la arepa la hacía la nevera. Entonces, imagínense como ese concepto de que ellos no saben de dónde provienen los alimentos. Ellos creen que como la mamá saca la arepa de la nevera, cree que de la nevera es que sale y que hace, que la nevera es la que hace la arepa. Entonces, ojo con eso. Involucrarlos muchísimo permite que puedan aceptar a largo plazo los alimentos, y que sepan de dónde provienen, que también es muy importante. Comer en familia, como les dije, es la práctica fundamental. Obviamente no todos podemos comer las 3 comidas principales, pero tan siquiera que sea una de las comidas principales, que todos se sienten a la mesa
y aprovechar este momento para hacer pláticas divertidas, momentos de risa, que no se involucre mucho como el tema de la alimentación, de que tiene que comer, que estoy muy preocupada porque él no come, cómete todo por favor porque necesito que te comas todo, sino unas pláticas positivas ayudan muchísimo a que ellos estén un poquito más relajados en ese momento de la alimentación y que sea muy sano a nivel emocional sentarse en la mesa a comer todos juntos. Una comida nutritiva, apetitosa, sin peleas, en un ambiente tranquilo y sin distractores. Esto es muy importante. Necesitamos que sean conscientes de la alimentación y eso también se basa en la alimentación intuitiva, que conozcan qué están comiendo, que visualicen toda la variedad de alimentos que estamos ofreciendo. Y eso es importante, la recomendación, tanto para los niños como para los adultos. Tratar de eliminar estos distractores, televisores, iPads, celulares, en el momento de la alimentación y centrarse más en una alimentación más amena, divertida y conversada, va a ayudar muchísimo a mejorar este ambiente emocional, sobre todo en este momento de la alimentación. Quiero enfatizar un poquito si los niños o sus hijos manejan este tipo de distractores dentro de la alimentación. Lo que hacemos en consulta es que manejamos un cambio progresivo como tal, pero necesitamos eliminar esos distractores para que ellos sean más conscientes de la alimentación, de lo que están comiendo y de lo que se están sensibilizando y están experimentando en la mesa. Entonces, si tu hijo todos los días, desayuno, almuerzo, cena y media mañana, usaba iPad, entonces lo que empezamos a hacer es disminuirlo por un momento. Entonces, la semana 2 se lo vamos a quitar en el desayuno y se lo volvemos y se lo ponemos en almuerzo, cena y refrigerios. En la semana 3 disminuimos 2 momentos con el iPad, desayuno y almuerzo. Y en la semana 4 ya vamos disminuyendo 3 momentos y así progresivamente vamos eliminando este distractor que no beneficia esa sensibilización a los alimentos. Por último, quiero dejarles esta frase porque para todo en nuestra crianza como padres necesitamos mucha paciencia, ¿cierto? Y esto es un acto de amor. Esto no es la alimentación como tal, es lo que tú estás reflejando en tus hijos, lo que tú quieres para ellos. A veces nos equivocamos, a veces me llegan los padres muy angustiados porque realmente me dicen, todo lo estaba haciendo mal, pero si nosotros actuamos desde el amor, siempre va a beneficiar a nuestros hijos. Y que ustedes estén aquí hoy es que están actuando desde el amor. Pero necesitamos paciencia. Sin paciencia no podemos progresar. Necesitamos persistencia, muchísima exposición a los alimentos. Eso es lo que permite sensibilizarlos a ellos. Y perseverancia porque es en el tiempo. No es que ya llegues de la charla y mañana empieces con esto y de la noche a la mañana él llegue y coma todo lo que tú le estás exponiendo. Esto es con mucha, mucha persistencia y perseverancia. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y seguimos con las preguntas. Bueno, vamos a continuar con el espacio de preguntas, que a lo largo de esta charla, pues veo muchas preguntas en nuestra cajita de mensajes, entonces vamos a empezar con este momento de preguntas. Definitivamente hablar del poder de los alimentos en el desarrollo de los niños nos dejaría aquí muchísimo tiempo y a lo largo de esta intervención tan valiosa de Ángela recibimos muchísimas preguntas en nuestro chat que esperamos poderlas resolver en este ratico que tenemos de pregunta y respuesta. Ángela, muchísimas gracias por este espacio. Qué rico contar contigo y con todo tu conocimiento, que sabemos que le va a ayudar muchísimo a estas mamás y papás que están conectados pensando en el bienestar de nuestros hijos. Pues arranquemos con preguntas. Uno que es muy interesante, ¿qué ingredientes o aditivos debo revisar en las etiquetas para evitar que le hagan daño a mis hijos?
Bueno, como lo hablé en la charla, los aditivos alimentarios, ustedes saben que se encuentran en la mayoría de los procesados. Necesitamos ser consumidoras activas. Yo siempre les digo, volteen el paquete, revisen la lista de ingredientes, ingredientes que no conozcan, que no sepan pronunciar. Estos ingredientes realmente son los verdaderamente nocivos. Pero en el listado que les puse, nitritos, endulzantes artificiales, sucralosa, aspartame, acesulfame K, recuerden también carragenina, que se encuentra sobre todo en las leches achocolatadas, todo lo que contenga azúcar, sucralosa, fructuosa, todo este tipo de azúcares son los que verdaderamente perjudican la salud de nuestros pequeños. También la mezcla de aceites vegetales. Recuerden que las mezclas de aceites vegetales inflaman muchísimo y son productores de omega 6, lo que no nos permite hacer el equilibrio entre omega 6 y omega 3, que lo necesita todo nuestro cuerpo. Entonces se dificulta muchísimo porque nos excedemos en ese consumo de aceites vegetales si les damos una cantidad de paquetes. Entonces esos son los ingredientes que tenemos que poner así bien, fijarnos bien en esa lista de ingredientes y ser más consumidores activos. Yo siempre les digo, volteemos el paquete y revisemos la lista de ingredientes. Bueno, aprovecho y les contamos que mañana les llegará un correo con esta información de los aditivos que son nocivos para la salud de nuestros hijos, inclusive para la de los adultos. Ah, sí, y sus efectos nocivos, que hicimos ese cuadrito. documento. Mañana les llega ese correo con la información. Bueno, aquí preguntan, mi hijo está muy sensibilizado al dulce, a los paquetes, ¿cómo hacer para darle, pues, crearle esos hábitos saludables y que coma en vez de un mecato, fruta o verdura? Recuerden que todo en la alimentación infantil debe hacerse progresivamente, como les dije en la charla. Una alimentación intuitiva es que tú te empoderes de la alimentación de tus hijos, pero tampoco quitarle de la noche a la mañana todo lo que ha consumido desde que empezó a comer paquetes, ¿cierto? Entonces es muy importante revisar este proceso y empezar a hacer esos cambios progresivos. Esos cambios progresivos nos permiten que ustedes empiecen con pequeños cambios en la casa, comidas más hechas en casa. Ustedes saben que yo siempre promuevo mucho la comida real, que tengan preparaciones listas que les sirvan para toda la semana, unas panquecas que ustedes puedan congelar y en el momento que ellos quieran, de pronto un alguito, entonces sacar esas panquecas y hacerlas al sartencito, o sea que quede un poquito más fácil. Pero sí es muy progresivo lo que debes hacer, porque esa sensibilización al azúcar, entre más azúcar comas, más azúcar vas a querer, ¿cierto? O sea, esto es un círculo vicioso. Realmente el azúcar es un vicio, entonces necesitamos empezarlo a eliminar poco a poco e irlo sustituyendo por sabores reales de los alimentos y que él se vaya sensibilizando más a estos sabores y vaya eliminando poco a poco el sabor procesado, sobre todo del dulce, que es muy diferente al sabor real de los alimentos. Entre más procesados le des, más azúcar le des, ellos van a limitar, como les dije ahorita en la charla, el consumo de alimentos reales, porque el sabor de los alimentos reales es muy neutro. Entonces, ese sabor diferente al sabor que están sintiendo en toda esta cantidad de procesados es lo que limita como esa parte explorativa y que quieran comer esos alimentos que realmente son los verdaderamente importantes. Entonces, sensibilización progresiva a alimentos reales y poco a poco irle quitando como todos esos alimentos de la canasta familiar, porque recuerden que esto es un hábito en familia. O sea, nosotros no podemos comprar en la casa algo que tú le vayas a negar, ¿cierto? O sea, es muy difícil. O sea, tú tienes que cerciorarte que todo lo que haya en tu casa puedas, por ejemplo, abrir la despensa y decir, quiero mamá esto. Bueno, gordo, te lo quieres comer, cómetelo. Pero tú no, esto solamente es para los viernes. No, esto solamente es para este día. No, esto solo es del papá. O no, este dulce, gordo, es solamente para mí. No, o sea, hay que ser congruentes con lo que queremos en nuestro hogar, porque ellos siempre se van a reflejar a los hábitos que han adquirido en nuestro hogar. Entonces hay que ser muy firmes con eso. Estos hábitos se adquieren desde que iniciamos la alimentación complementaria y cómo empezamos ese proceso. Para mí, como mamá, es una de las cosas que más nervios me da. Inclusive soy paciente, pues mis hijos son pacientes de
de Ángela y pues yo soy una mamá muy intensa todavía, pregunto, llamo, ya tengo un año, pero sí la alimentación complementaria es todo un cuento. Es todo un cuento y en iniciar con alimentos reales, desde que comienza su alimentación complementaria es un plus agregado que le vas a dar a tu hijo el beneficio para toda la vida. ¿Por qué? Porque recuerden, la sensibilización a alimentos reales permite que ellos se sensibilicen el paladar a los sabores reales de los alimentos. Entonces, sin darle todo este tipo de procesados y una alimentación más real, más intuitiva, más que conozcas a tu bebé, hay señales de apetito y saciedad también, que eso también es muy importante conocer en nuestros hijos. Eso beneficia muchísimo a largo plazo, casi para toda la vida. Obviamente hay una etapa totalmente normal y totalmente fisiológica en todos los niños, que es que disminuye su velocidad de crecimiento y por ende disminuye su apetito, que es después del año. Pero la etapa de los 6 a los 12 meses, esa ventana donde tú en esa ventana le incluyas alimentos reales, la mayoría, el 90% como les dije, que la base de la alimentación sea comida real, vamos a tener un plus para que en esa etapa de inapetencia, en esa etapa en que ya lleguen al colegio y de pronto ya estén más accesibles a los paquetes, a los dulces, que no está mal, o sea, somos seres humanos, ¿cierto? Y somos seres sociales, entonces en ese ser social también incluimos que vamos a tener fiestas, que vamos a tener salidas con amigos, que vamos a ir a una casa de un familiar o de un amigo y que van a ofrecer este tipo de cosas. Pero si nosotros, como les digo, establecemos unos hábitos adquiridos en la casa, vamos a tener un niño muy balanceado, que es lo que yo promuevo, mamás. Yo siempre les digo, el balance todo es fundamental, sin excesos. No queremos excesos y tampoco fanatismos, queremos unos niños emocionalmente sanos. Recuerden que obviamente los alimentos lo nutren, pero también los nutren emocionalmente. Entonces eso es lo que quiero promover con ustedes. Hablemos de los lácteos en los niños, el consumo, cuántas porciones de lácteos darles durante el día. Bueno, esa pregunta la están haciendo mucho en el cuadrito. Ustedes saben que los lácteos, y siempre lo digo en mi página, hay que bioindividualizar al paciente, ¿cierto? Es muy importante porque los lácteos obviamente benefician muchísimo por su aporte de calcio, que es fundamental para el crecimiento de los niños, ¿cierto? Pero necesitamos bioindividualizar esta recomendación porque también necesitamos mirar el ambiente en el hogar, si en el hogar consumen lácteos o no. Entonces, yo cómo voy a promover el consumo de leche si en el hogar no lo consumen. Entonces no es necesario tampoco, pero sí es muy importante conocer las fuentes de calcio que nos ayuden a cubrir el requerimiento de los lácteos si no los queremos ofrecer, ¿cierto? Los lácteos no es que sean buenos ni malos, no categoricemos la comida real como buena y mala, es comida real, ¿cierto? Lo que necesitamos fijarnos en el tipo de lácteos, sobre todo en los derivados, es que no contengan azúcar añadida, que no contengan carragenina, que recuerden que es un espesante que no se recomienda para la alimentación infantil ni para ninguna, pues para los adultos tampoco. Pero fijarnos mucho como en la calidad del lácteo beneficia ese aporte de calcio que es importante también para los niños. Pero realmente eso se bioindividualiza de acuerdo a cada paciente, eso sí es muy importante el consumo de lácteos. Ahora, ojo, una de las preguntas que más hacen es, le gustan los yogures, le gustan las galletas, le gusta comer todo el día queso, pero no me come el resto de los alimentos. ¿Y qué pasa con los lácteos? Los lácteos sensibilizan muchísimo y son de mucho agrado hacia ellos. Y ustedes se tienen que fijar cuántas porciones de lácteo le están ofreciendo a los niños al día, porque eso llena su limitada capacidad gástrica y eso no permite que exploren las 3 comidas principales, que es lo que les digo que deben explorar. Entonces, ojo, ¿qué están consumiendo en esos momentos en que, por ejemplo, en meriendas, que puede estar
llenando su capacidad gástrica y que no quiera sentarse a comer y a explorar lo que tú le estás sirviendo. Eso también es muy importante. Galletas, paquetes, cuántas onzas de leche se están tomando al día. Ojo con eso, recuerden que entre los 12 y los 18 meses tienen que empezar un cambio progresivo. Si están tomando tetero, por ejemplo, necesitamos empezar a cambiarle un vasito una tomita de tetero por vasito e ir progresando para que a los 2 años ya tu hijo solamente se tome un vaso de leche al día, que es el requerimiento que él necesita al día. Entonces, ojo con el consumo de lácteos, porque si está consumiendo mucho yogur, si está tomando mucha leche, entonces recuerden, los niños no comen por gula, los niños comen cuando tienen hambre y cuando están satisfechos se retiran del plato. Y si su limitada capacidad gástrica está con leche, con paquetes, con yogures, entonces miren lo que queda para explorar. Queda muy poco, entonces no va a tener ni siquiera apetito ni ganas de sentarse a la mesa. Y nosotros necesitamos un niño que, acuérdense, además de todas las estrategias que tenemos, necesitamos un niño que esté sentado en la mesa como con la actitud tan siquiera de querer explorar. Entonces es muy importante esa parte de lácteos. Porciones de lácteos de 1 a 5 años, 3 lácteos máximo al día, que equivalen medio vasito de yogur, 20 gramos de queso, un vaso de leche. Esos son los 3 lácteos que deberían de estar consumiendo. Bueno, por acá nos preguntan, mi niña de 10 meses ha tenido una muy buena alimentación, sin embargo, desde hace unos días solo se come la fruta. ¿Qué puedo hacer para que pruebe los otros alimentos? Bueno, como les dije en la charla, muchísima paciencia, mucha exposición a los alimentos. Estás todavía en una etapa en que necesitas sensibilizarlos a los alimentos, pero no es 100% nutricional. Recuerden que la etapa complementaria, o sea, de alimentación complementaria, como su nombre lo indica, complementa la leche materna o de fórmula, no la sustituye. Entonces todavía estás en una etapa en que puedes bajar los niveles de ansiedad, que recuerda que al disminuir el nivel de ansiedad tuyo, disminuye el nivel de estrés en tu bebé para que coma. Recuerda, las porciones son muy pequeñas, ya evidenciaron que las porciones de los niños son muy pequeñas. Visualiza que no tiene que limpiar el plato, que no se tiene que comer todo, pero tu trabajo como mamá es que tienes que exponerle los grupos de alimentos, la variedad y calidad nutricional, así solamente en este momento se quiera comer la fruta. La sensibilización a largo plazo, la exposición sin forzar, disminuir el nivel de ansiedad en casa, ayuda muchísimo a que fluya este proceso de alimentación y que sea un proceso muy bonito. Inclusive la alimentación complementaria es una estimulación para los niños, porque pues con el método que yo aprendí de ti, el baby led weaning y el bliss, los niños pueden jugar, explorar, sentir las texturas y ahí van identificando y pueden estimular ahí la pinza y demás, pues como motricidad. Claro fina, que sí, que independencia, motricidad fina, autorregulación, que es súper importante. Y todo este proceso no es que promovamos el BLW para todas las mamás, porque este método no es para todas las mamás ni para todos los bebés, porque hay mamás que se sienten inseguras, que les da susto, pero lo importante es avanzar. Por ejemplo, no, yo le doy sopas desde los 6 meses y tiene 10 y le sigo dando sopas, pero empezar a avanzar a más textura te permite y lo beneficia muchísimo a esa motricidad fina, a ese desarrollo maxilofacial, a que conozca más texturas, no solo una sopa, un licuado, una sopa que tiene un mismo sabor característico, no tiene un color característico, y nosotros necesitamos que en esa etapa de los 6 a los 12 meses haya muchísima sensibilización a los alimentos, porque ese proceso es de sensibilización y de exploración más que de nutrición. Sí, obviamente es importante que coman un poquito de nutrientes de los que le estamos ofreciendo, pero recuerden que la leche materna, la de fórmula, sigue siendo su alimento principal. Entonces ahí es muy importante que disminuyan el nivel de ansiedad. Y lo que les digo siempre a todas las mamás y las mamás de mis pacientes: mamá ansiosa igual bebé que no come, es 100% emocional. Entonces, ojo con eso. Por eso, para mí es muy importante haberles ofrecido esta charla hoy, porque esta charla hoy es lo que yo les estoy promoviendo. Disminuyan esos niveles de ansiedad,
un poquito más de estrategias en la mesa que beneficien a todos, van a mejorar muchísimo el ambiente emocional en casa y a nivel de alimentación va a fluir mucho más este proceso. Entonces, ojo con eso. Bueno, por aquí nos preguntan, mi hijo solo quiere comer de mi plato, le sirvo su plato y no lo mira, solo quiere el mío. Maravilloso. Estrategias hay las que quieran. O sea, este es un proceso en la maternidad y si hay padres por acá también en la paternidad. Todo es nuevo para nosotros. Esto es un ensayo-error, papás. O sea, y con estas estrategias, implementando lo que yo les estoy ofreciendo, porque yo les puedo ofrecer estrategias, pero si ustedes no lo implementan en casa, no podemos como lograr como este proceso. Pero si ustedes empiezan como a conocer a sus pequeños, recuerden, alimentación intuitiva, míralo a los ojos, conócelo, conoce sus señales de apetito y saciedad, conócele también sus gustos y rechazos. Puede que a un niño no le guste la carne cocinadita, pero sí le gusta en tortica o le gusta la carne molida. Entonces necesitamos empezar a conocer a nuestros hijos para que nos beneficie este proceso. Si quiere comer en tu plato, a mí me parece maravilloso. Es más, en el proceso de Picky Eater, en el que yo hago, los pongo a que se sienten a comer con ustedes. Y si hay muchísima evolución, porque hay niños que realmente como aprenden del ejemplo, aprenden de la imitación, aprenden del par, como les estaba diciendo ahorita, de sus padres. Entonces ellos quieren también mirar qué comen ustedes, si están comiendo lo mismo. Entonces todo eso lo sensibiliza muchísimo. Si quiere comer de tu plato, me parece fabuloso que coma de tu plato. Bueno, aquí dice qué estrategias aplicar para que un niño de 8 años coma frutas. Bueno, muchísima paciencia, persistencia y perseverancia, que fue la frase que les puse ahorita. O sea, sin duda alguna, mamá. Esto es de mucha exposición y de mucha paciencia. Y recuerden, es exposición sin forzar. Esto es inteligencia emocional, mamás. Ustedes promueven la exposición de alimentos en diferentes formas, sin forzar, sin mezclárselo con el plato, pero siempre que haya ese grupo de alimentos, porque yo te digo, así tenga 8 años, no va a ir a la nevera y va a decir, mamá, yo vi en la nevera escondida una manzana, yo quiero comérmela. No, él tuvo que haberla visto en su plato, tú se la tuviste que haber expuesto algún día para que él tan siquiera haya dicho, algún día yo me la quiero comer. Esto es de paciencia. Esto no es de la noche a la mañana, esto no es que mañana vayas a tener un cambio radical en tu hijo, pero si le expones que ese es tu trabajo, vamos a tener una sensibilización al alimento, su textura, su color. Y quien quita es que simplemente con que él haga esto, mamá, es que a mí no me gusta esta fruta, simplemente con que la toque, ya lo estamos sensibilizando para que después pueda en algún momento aceptarlo del plato. Y se hace sin forzar, recuerden, sin forzar, creatividad también, recuerden que eso importa mucho, también variedad de presentación, porque acuérdense que puede que no le guste los arándanos crudos, pero le gusta en pancakes o en muffins. Entonces ojo con eso, hay que ponernos un poquito más creativos. Ustedes saben que en mi página hay muchas opciones nutritivas de preparaciones que le podemos hacer a nuestros hijos, que también podemos mejorar como esa aceptación poco a poco. Bueno, Ángela, nos encantaría poder resolver todas las dudas que nos dejaron aquí en nuestra chat, pero no podemos pues como abusar del tiempo de ustedes ni de Ángela. Este evento quedará grabado, se los vamos a compartir a ustedes que se registraron en un correo electrónico para que lo puedan ver las veces que quieran. Y para finalizar este maravilloso espacio, quiero invitar a María Fernanda Bertel, gerente del Centro Comercial Santa Fe, quien nos contará sobre las próximas experiencias que tendrá el centro comercial y nos dará muchas sorpresas. Este espacio estuvo maravilloso, compartimos delicioso con ustedes. Este tema de el poder de los alimentos en el desarrollo de los niños es sumamente extenso, es un cuento, pues hay que indagar mucho, queremos aprender mucho, pero bueno, les cuento, Ángela Villegas tiene su página de Instagram, la pueden encontrar como Nutrir
esencial ahí pueden seguir toda la información que ella nos comparte a diario en sus redes sociales. Ella deja sus casillitas de pregunta-respuesta unas veces a la semana, ahí pueden preguntarle cositas, ella contesta muy juiciosa. Entonces, para terminar, doy la palabra a María Fernanda Bertel, gerente del Centro Comercial Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias a Ángela, a Primavera, al equipo de Santa Fe. Estamos muy felices de haber aprendido hoy tantas cosas tan importantes para tener a nuestros hijos de manera saludable, alimentarlos y que tengan esa alimentación balanceada que nos decía Ángela. Me quedé con un tema muy importante y es de ser consumidores activos. Y también queremos niños felices, por eso los queremos invitar a que vivan las mejores experiencias que trabajamos desde Santa Fe. Cada vez que los recibimos, ustedes papás son los invitados estrella y queremos pues que vengan a nuestra actividad central, a la bañera de patos, se llama Entre Burbujas, a que disfruten con ellos, porque definitivamente un niño que crece feliz, crece saludable de igual manera como lo hacemos con la alimentación. Y nosotros como adultos también podemos volver a sentirnos como niños y qué mejor que disfrutar juntos. Entonces también tenemos sorpresas súper especiales. Mañana los invitamos a que ingresen al Instagram de Santa Fe Medellín, @SantaFeMedellín. Y vamos a hacer un sorteo súper especial para esos papás que estuvieron hoy aquí. Sigan las instrucciones y serán ganadores de 2 bonos regalo, gift cards, de cada una de 500.000 pesos, para que puedan redimirlas en cualquiera de nuestras marcas de establecimientos de comercio dentro del centro comercial. Y adicionalmente, 25 pases dobles para ingresar a nuestra bañera de patos y que puedan disfrutar esta experiencia maravillosa Entre Burbujas. La bañera de patos estará hasta el 25 de julio. Los invitamos y de verdad, Ángela, mil gracias por todo lo que aprendimos, a Primavera y bueno, a todo el equipo de Santa Fe. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.